Amén. Gracias, Caro. Bueno, bienvenidos a todos. Hay varios que se están conectando. No veo las caritas de todos, pero hay los nombres al menos. Así que bien, efectivamente estamos en la tercera, en el tercer conversatorio y damos gracias al Señor porque vemos cómo Él está moviéndonos a poder servir. ¿Ya? Así que hoy día vamos a hablar sobre el voluntariado en residencias, eh, o como les decimos acá en Chile, los hogares, ¿cierto? Hogares de menores también. Voy a compartirles pantalla. Entonces, como les decía, este es el tercer conversatorio que tenemos en relación al rol de la iglesia en la infancia vulnerada, en realidad. Importante en relación a esto, o sea, ¿por qué lo menciono? Porque hay muchas cosas que ya hemos hablado en los conversatorios anteriores, pero de todos modos igual vamos a hacer alusión a algunos términos que considero importantes, ¿ya? Entonces, partamos. Eh, Antes de cualquier cosa. Voluntariado en residencias. Vamos entonces, residencia, ¿a qué le llamamos residencia? De acuerdo a lo que, bueno, aparece en Sename y la definición de la Defensoría, residencias son aquellos lugares destinados a brindar protección e intervención psicosocial residencial a niños, niñas y adolescentes, vulnerados gravemente en sus derechos, que requieren separación transitoria de su medio familiar de origen mediante una medida de protección judicial de tribunales de familia. Esta es una medida excepcional de último ratio que debe aplicarse cuando no exista otra alternativa de cuidado en un espacio de vida familiar y comunitaria. Esto es importante comprender eh, porque en el fondo los niños que están en las residencias o los niños, niñas y adolescentes, es porque se ha intentado muchas cosas antes, ¿ya? Es decir, ha habido programas de apoyo previo, generalmente, ¿ya? Entonces, eso como contexto. Existen distintos tipos de residencia, yo aquí no lo puse y quizás fui demasiado amplia en la definición, pero se diferencian por edad y por objetivo. Entonces, principalmente tenemos niños, niñas de 0 a 5 años, o 5 años y 11 meses, 29 días, y después puse aquí preadolescentes y jóvenes entre 12 y 18, me equivoqué, porque en realidad es de 6 a 18, ¿ya? También hay otros tipos de residencia. Bueno, existen residencias, como decía, solo de niños, quizás otros que tienen niños más grandes y otros que tienen ya preadolescentes y adolescentes. Eh, Panorama en Chile. Existen aproximadamente 211 hogares, eh, de los cuales aparece allí, quise poner el número promedio por hogar. Esto sacado de una fuente relativamente actualizada del catastro de agosto del 2022. Eh, y si se fijan, más allá de las cifras, porque generalmente es un promedio, no es tan específico, pero fíjense que, por ejemplo, por hogar hay en promedio 22 personas, 22 niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Y estos antecedentes me gustaría que ustedes los fuesen teniendo en mente porque piensen que son niños que están creciendo con 22 niños más, o con 21, o con X niños más, ¿sí? Y tenemos la región de Valparaíso, que es en la que estamos, ¿cierto? O bueno, la mayoría estamos, donde tenemos un promedio incluso mayor, de 24 personas o de 24 niños por hogar. Y en Viña, que bueno, es donde está nuestra congregación, hay 6 hogares aproximadamente. Eh, no me acompañó mucho la imagen, pero ¿por qué razones y por qué causas ingresan los pequeños? Un 50, o sea, un 52, perdón, un 31,3% ingresa por negligencia. ¿A qué le llamamos negligencia? ¿O a qué le llaman en realidad? ¿O qué entendemos que debemos entender por negligencia? Es cuando el pequeño no ha recibido los cuidados básicos de seguridad y de bienestar, ¿sí? Y de protección. Eh, entiéndase
que esté, por ejemplo, en desnutrición, que no haya recibido los cuidados, insisto, básicos también de alimentación. 25% de violencia intrafamiliar. Entonces, vayan guardando estos datos porque va a ser sumamente importante a la hora de poder nosotros acercarnos a un hogar. Esto lo vimos en la primera sesión y yo no voy a indagar mucho en esto porque tampoco soy experta en el área, pero sí también les invito a capacitarse un poco más. Los, los, los efectos del trauma que tiene la negligencia son igual de malos, ¿sí? O igual de adversos, o igual de perjudiciales que un abuso sexual. ¿Sí? Entonces es súper, es bueno tener esto en mente porque muchas veces, yo al menos lo he escuchado, es como, y al menos este niño no fue abusado sexualmente. Pero está estudiado biológicamente, químicamente, que la negligencia causa el mismo nivel de trauma y el mismo nivel, tiene las mismas secuelas que la negligencia. Entonces, es súper importante que podamos tener en mente que la negligencia, la violencia intrafamiliar y sin duda también el abuso sexual tiene efectos traumáticos sumamente importantes. Y bueno, la Dani ya lo decía en el primer conversatorio, y de paso les spoileo que pronto va a haber una instancia de capacitación más formal respecto a los efectos del trauma, pero Dani nos comentaba en la primera sesión eh, sobre los efectos del trauma. ¿Y cuáles son los efectos del trauma? Son muchos en realidad, pero uno de ellos, y de forma inmediata, es que constantemente su cerebro está en sistema de alerta. ¿Sí? Piensen ustedes cuando tienen hambre. ¿Cómo se ponen? A algunos nos aflora más la carne, ¿cierto? A otros quizás están más santificados en esa área, pero en general uno anda más irritable y anda en sentido de alerta, está en sentido de supervivencia. Entonces, partiendo por esa base, sabemos que cuando uno está en esa posición, y si el niño está en ese momento donde está en estado de alerta, evidentemente los efectos secundarios que eso conlleva son mucho más, como por ejemplo que no pueda aprender bien, no se pueda concentrar, hay iba a decir actividades motoras, pero el desarrollo motor también se ve afectado. Entonces, es importante que podamos comprender que cuando nos acercamos a un hogar, son niños que tienen efectos, o sea, que han vivido un trauma, ¿sí? Y que tienen, por ende, han sido afectados por ese trauma. Ya me voy a referir un poquito más a esto más adelante, pero somos llamados a mirarlo con misericordia, pero no no como con el sentido de lástima, ¿sí? No, con el sentido de poder comprender la situación, pero también comprender que el Señor que en el Señor hay esperanza de restauración. Bueno, continúo. ¿Cuáles son los problemas en el sistema de residencia actualmente? De acuerdo al último informe que se emitió de la Defensoría, tenemos dos problemas en Chile. Uno, la sobreinstitucionalización, y otro, el cuidado competente. Por una parte, la sobreinstitucionalización tiene que ver con los altos ingresos, o sea, año a año ingresan más niños, y por otra parte, largas permanencias de esos mismos niños. Por tanto, cada año hay más niños en los hogares. Y por otra parte, el cuidado competente. Nos referimos a factores o sea, al gran tamaño de los establecimientos, y no es que tengan gran palacio, sino por el contrario, hay muchos niños, ¿cierto?, por residencia, insuficiente cantidad, especialización y cuidado por parte del personal,
desarraigo familiar, social y comunitario, e infraestructuras y condiciones despersonalizantes. Y por eso consideré bueno mostrarles el promedio por hogar que tenemos, o el promedio por residencia que tenemos en Chile. O sea, veíamos que teníamos un promedio nacional de 22 personas por hogar, pero por ahí habían algunos que tenían incluso 40. Y tenemos otro, y en la situación en Valparaíso, en la quinta región, tenemos 24. Entonces, tenemos que ir asociándolo con que ellos están creciendo con 24, con 23, con 22, con 20 niños más. Si lo asociamos y lo ligamos o lo relacionamos con las causas de ingreso, y a eso le sumamos los problemas que en Chile tenemos para poder resolver estos temas, son niños que están creciendo prácticamente descuidados, ¿sí? Descuidados, o sea, son niños que han recibido poco cuidado, por eso están ahí, o mal cuidado y por eso están allí, y llegan a una residencia donde ellos no tienen un trato personalizado, o no tienen un trato donde se enfoquen en que ellos son importantes y son valiosos. Piensen ustedes quienes tienen hijos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y sobrinos postizos, pienso en mis sobrinos y pienso en los niños cuando uno les dice, o cuando ellos dicen, mírame, mírame, y saltan. Y wow, uno dice, qué gran salto. Ellos no tienen eso. Porque tenemos personal en la residencia que está cansado, que tiene que ver muchísimos niños, y personal que es escaso. Entonces, quiero comentar estas situaciones porque va a ser súper importante que podamos comprender quién es el niño, y no se trata de conocer su historia al detalle, sino basta con saber que son pequeños, pequeños y no tan pequeños, a pesar de que el máximo pueden tener 18, ¿cierto? Que han vivido traumas, que han vivido situaciones donde a ellos se les ha dicho de forma verbal y no verbal que no importan, que no valen, o que valen poco, por eso abusan de ellos, por eso les pegan. Eso, voy a avanzar con la presentación. Algunos datos, como les comenté acá, tenemos dos problemas en la residencia, o en el sistema residencial en Chile: la sobreinstitucionalización, y por dos factores, por altos ingresos y por largas permanencias. Consideré importante, y esto como una previa para el siguiente conversatorio, que se trata de adopción. Durante el 2020 se registraron 477 personas o matrimonios que consultaron para iniciar el proceso de adopción. De ellos, un 82% correspondían a matrimonios. De estos 477 personas, el 89% fueron derivados a evaluación de idoneidad, ¿sí? Para ver si es que eran idóneos o no para adoptar. Bueno, de esos 89%, cuando fueron evaluados, 204 personas o matrimonios fueron considerados idóneos, es decir, pueden adoptar. Pero fíjense aquí algunos datos que yo consideré importantes o interesantes, que tiene que ver justamente con la permanencia. Desde que los solicitantes son declarados idóneos, pueden pasar 650 días o 466 días, o en promedio 15 o 20 años, es decir, estamos hablando de 1 o 2 años, haciendo el redondeo, desde que puedan recibir el niño, o hasta que puedan recibir el niño. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema, y el otro dato que me pareció interesante, que el 11% de las y los adolescentes y jóvenes egresados de centros de internación provisoria durante el 2020 lo hicieron luego de permanecer
entre 7 meses y 2 años en dicha condición. Dani comentaba la sesión pasada, quizás me equivoque, pero creo que no, que decía que cada año que pasa un niño en un hogar, su retroceso psicomotor se enlentece en 3 meses. ¿Sí? Quizás me equivoco en el dato específico, pero lo que quiero resaltar acá es que cada día de permanencia del niño en un hogar afecta considerablemente su desarrollo psicomotor. ¿Sí? Y estoy hablando de psicomotor, pero también tenemos que considerar, y quiero hacer énfasis fuerte en lo que tiene que ver justamente con lo psicológico. Hay muchos estudios que hablan sobre los efectos del trauma, ¿sí? Los efectos del trauma en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en todo. Y la verdad es que esos efectos son muy profundos y son muy amplios, son muy detallistas. Pero también creo que como iglesia somos llamados a ver estos datos con la esperanza de Cristo, porque tenemos esperanza. Y a mí me costaba mucho verlo, cuando en la medida que, bueno, que he podido recibir alguna capacitación o también en la medida que leo estos datos. O sea, son datos que a mí, por lo menos humanamente, me dan lata, por decirlo menos, y en realidad me desalientan. Me desalienta pensar que hay parejas que han sido consideradas idóneas, pero no pueden adoptar. ¿Sí? Actualmente en Chile, la verdad es que solo en honor al tiempo, consideré 3 preguntas, o sea, 3 noticias que salieron ahora hace poquito, este año de hecho. La primera, UNICEF pide investigar muerte de menores en residencias de Valparaíso y Osorno. Estaban bajo la protección del Estado. Sí, eso fue en julio. Sename registró 4.360 abandonos de menores en residencia de protección en la última década. 4.360. Estamos hablando en 10 años, estamos hablando de 436 niños, o niños, niñas y adolescentes que han sido abandonados. Yo les pido que no se queden con las cifras, sino tratemos de aterrizarlo y, y de repente un buen ejercicio es pensar en nuestros cercanos, como les decía, en sus hijos, en sus sobrinos, si son profesores, en sus alumnos, que ellos pudiesen ser abandonados. Bueno, sigo, al menos 115 niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado figuran como víctimas de explotación sexual comercial. Esto está pasando, estas son noticias de este año. Y Claudio, creo que fue la semana pasada, hablaba y él decía, yo me puse a investigar sobre el tráfico de niños. Y fui al Estero a preguntar y me dieron datos. O sea, eso pasa y pasa aquí y pasa muy cerca nuestro. Entonces la pregunta aquí, ¿cuál es el rol de la iglesia? Yo creo que son varios, pero quise remitirme a unos pocos. El primero, que yo considero que es muy importante, es creer que Dios puede sanar y restaurar, y nos usa a nosotros para eso. No sé, me encantaría en realidad saber, pero no tenemos tiempo, me gustaría saber qué sensación van teniendo respecto a los datos que les mostré, que fueron poquitos, porque creo que no somos llamados a ver los datos como datos. Yo quizás incluso erré en ponerle datos, en realidad es realidad, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia frente a esta realidad? Primero, creer que Dios puede sanar y restaurar y nos usa a nosotros. Isaías 53, del 3 al 5, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de Cristo, ¿cierto? Está hablando de Cristo, pero muchas veces, y en realidad no muchas veces, sino que al mirar estos datos y al mirar la realidad del trauma, decimos, estos chiquititos han sido gravemente, ¿por qué es grave? Gravemente heridos, profundamente heridos. Pero la Biblia declara que Jesucristo sufrió nuestros dolores, sufrió sus dolores, y Él llevó sus enfermedades. Él fue experimentado en dolor para traer sobre nosotros sanidad. Entonces, somos llamados como iglesia a entender que el Señor puede sanar. Y yo les invito también a hacerse esta pregunta, y responder como, no en modo automático, porque a veces decimos, ¿Dios me ama? Sí. ¿El Señor es bueno? Sí. No, pero reflexionemos. Yo les invito a reflexionar. Señor, ¿tú puedes sanar? ¿Tú puedes restaurar? Porque ¿cómo? Un niño que ha estado viviendo en un hogar, ¿tú realmente puedes sanarlo? Sus heridas los efectos del trauma en términos psicomotor y el tecnicismo que se puede utilizar, Señor, ¿tú lo puedes sanar? Y sabemos que la respuesta es sí, pero que el Señor nos permita decantar eso en nuestro corazón y creerlo. Y creer también que el Señor nos puede usar acá. Yo puse aquí, pero ojo, no somos el Mesías. Porque no es que nosotros al acercarnos a un hogar vamos a llegar a salvar al niño o al adolescente. No, vamos a llevar el amor de Cristo. Vamos a hacer las manos, la boca, los pies del Señor que fue experimentado en dolor y que entiende a la perfección el dolor que viven estos pequeños. Entonces, eso es súper importante a la hora de, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero a la hora de acercarnos a una residencia, acercarnos con fe, porque si no nos acercamos con fe podemos incluso pecar. Todo lo que hacemos sin fe es pecado. Entonces tenemos que acercarnos creyendo que el Señor puede sanarnos, o sea, sanarles y sanarnos también, de paso, que lo va a hacer, pero también a través nuestro. Creer y obedecer, entender que nuestro rol es primario. Miren, el Estado se preocupa o se ocupa, bien o mal, como quieran ustedes catalogarlo, se preocupa de los huérfanos, pero la Biblia deja como rol primario el del cuidado de los huérfanos a la iglesia. Versículos que tenemos acá: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Voy a ir un poquito más rápido. Entonces, en la pregunta aquí, ¿cómo involucrarnos de manera efectiva? Puse yo entre paréntesis, en Más allá de payasos y piñatas, que por cierto les recomiendo mucho un video que está en YouTube, una capacitación que en algunas ocasiones lo ha hecho Aicha de López y en otras lo ha hecho, déjenme, lo tengo anotado aquí, Sara de Ruano, muy buena esa capacitación. Entonces, ¿cómo involucrarnos de manera efectiva? Capacitándonos, ¿sí? Entender de forma general quién es el niño, niña o adolescente que está en el hogar. Un poco yo les di una pincelada de cómo son los niños y lo que han vivido también. La mayoría tiene familia biológica y eso es súper importante también entenderlo, pero ha sufrido vulneración y ha sufrido trauma. Y aquí quiero hacer eco de lo que hemos visto en otras sesiones, en otros conversatorios. Tenemos que comprender que ellos han perdido un vínculo seguro, ¿sí? Aquellos que tenían que ser sus protectores, aquellos que tenían que proveerle bienestar, aquellos que tenían que proveerle seguridad, no lo hicieron, ¿sí? Y ese vínculo ha sido dañado, ese vínculo ha sido quizás destruido,
Por tanto, ellos hoy día no tienen ese vínculo seguro. Yo nuevamente hago alusión a los niños, quienes son padres o tienen niños cercanos. Qué lindo es cuando el niño quiere solo estar con la mamá y no quiere estar con nadie más. ¿Por qué? Porque con la mamá se siente segura o seguro. Porque con la mamá sabe que va a tener ese consuelo. Porque la mamá es su mamá, es suya, ¿sí? Entonces, ellos han perdido un vínculo seguro y su sistema de creencias y por ende acciones ha sido dañado. Como les decía, negligencia, no vales nada, no existes, no estás, por eso no te cuido. O vales muy poco, por eso te pego. Eres un tonto. Entonces, su sistema de creencias ha sido dañado y ellos piensan que valen poco. Y su vínculo ha sido dañado. Han perdido su voz. Lamentablemente hay muchos testimonios de funcionarios que han contado, por ejemplo, que en hogares han encontrado a niños vomitados. Y uno dice, pero ¿cómo? Nunca lloró el niño. Quizás cuántas veces lloró y nadie lo fue a atender, que ya se acostumbró a no llorar. Entonces, el Señor nos manda también a ser la voz de aquellos, de los huérfanos, la voz de los que no tienen voz. Y también preguntarnos, o sea, y entender la posición del niño. Podemos decirle, explicarle al niño que ahora está en un lugar seguro, que ahora ya no le van a pegar, que ahora le van a proveer de sus necesidades. Pero ¿cómo interpreta el niño del hecho que esté en un hogar? Porque para él a lo mejor es un secuestro. Ustedes desconocidos me trajeron a un lugar donde no es mi lugar, yo no conozco a todos los niños que están acá, no conozco a las personas que están acá, entonces es como un nuevo trauma para él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo involucrarnos de manera efectiva? Capacitándonos, entendiendo quiénes son los niños. Parte de esas capacitaciones y de ese interés, yo creo que es estar acá, ¿sí? Y lo que estamos haciendo acá también. Visitas efectivas versus visitas no efectivas. Y quiero resaltar esto, que efectivamente, valga la redundancia, hay visitas que son efectivas y visitas que no son efectivas. Entonces aquí puse un versus para que podamos entenderlo. Primero, examinemos nuestro corazón. ¿Por qué quiero acercarme? ¿Por qué quiero ir al hogar? ¿Por qué quiero ir a una residencia? ¿Por qué quiero ir a una residencia de niños? ¿Por qué quiero ir a una residencia de adolescentes? Esa es una manera efectiva de preguntarle al Señor y que examine mi corazón. Porque de repente, pues nuestro corazón es engañoso. Y no lo digo yo. Pero sí doy fe de ello. Nuestro corazón es engañoso. Y a lo mejor quiero ir por sentirme bien. Quiero ir por llenar un vacío. Quiero ir por emocionalidad. ¿Sí? Entonces una manera efectiva es examinar nuestro corazón delante del Señor. Y una manera no efectiva es ir por emocionalidad, sin haber examinado el corazón. Ir por ir nomás. ¿Y saben qué? Ir por ir nomás. La emocionalidad es como, tiene un efecto efervescente, ¿sí? ¿Han servido una bebida? ¿Una Coca-Cola? ¿Qué pasa con la Coca-Cola? Sube la espumita, ¿cierto? Y a veces uno tiene que tomar. Pero dura poco, se va rápido. Entonces, lo segundo, ofrecerme como voluntario en manera efectiva, incluyendo mi agenda. No decir, voy a venir todos los días, y al final, ¿qué va a pasar? No voy a poder ir todos los días. O tal vez sí, no sé, veamos la agenda. Una manera no efectiva, sin organizar los tiempos. Una manera efectiva, informarnos sobre el tema y capacitarnos. Puse aquí entre paréntesis el conversatorio o el CCT que esperamos que se pueda dictar en noviembre. Ir de manera no efectiva, ir sin ningún tipo de información, ir por ir nomás. Hacer visitas efectivas, o sea, hacer visitas que colaboren al funcionamiento del hogar. Esto también es súper importante porque a lo mejor nosotros queremos ir con piñatas, con payasos, como decía, pero a la hora de que los niños se duermen. O queremos llevarle chocolate, dulce, torta,
y resulta que los niños tienen que almorzar, no van a almorzar después. Entonces afecta el funcionamiento. Tenemos que hacer visitas organizadas. Preguntar por necesidades específicas y puntuales. Muchas veces decimos, vamos al hogar, hagamos donaciones, y juntamos un montón de ropa, pero resulta que esa ropa llega mala, llega de onda, no sirve, porque a lo mejor hay puros niños pequeños y la ropa que nos regalaron es ropa de grandes, y al final no es una ayuda efectiva, por el contrario, termina siendo una carga para el hogar. Buscar generar un vínculo. Eso yo creo que es la clave de todo, y es como el resumen. Generemos un vínculo con los niños, pero no es fácil, porque somos voluntarios de un hogar, y no vamos siempre, no estamos siempre. Entonces, ¿cómo hacerlo? Con la guía del Espíritu Santo nomás. Y lo último, hacer promesas que podamos cumplir. Por ejemplo, si tú le dices al niño, mira, voy a venir el próximo sábado, anda el próximo sábado. Porque si no vas, no esperes construir vínculos, no esperes que confíe en ti. Si te dice, ¿me puedo ir contigo a la casa algún día? Y la respuesta es no, hay que decírselo. De una buena forma, pero no podemos generar ilusiones y esperanza en los niños. Por último, ¿cómo involucrarnos de manera efectiva? Por supuesto que los niños requieren diversión y eventos especiales, ¿sí? También podemos ir con payasos y con piñatas, pero necesitan mucho más que eso, ¿sí? En la medida que creemos un vínculo y que perdure y que apunte a una necesidad real. ¿Cuáles son las necesidades reales básicas? Seguridad, permanencia, bienestar. Eso, es como un barrido súper rápido. Y lo último que quisiera mencionar, lo que aparece aquí importante, no tienes por qué saber cómo crear vínculos. Yo muchas veces no sé cómo crear vínculos, pero podemos aprender capacitándonos, podemos aprender sobre todo en dependencia del Señor. Y eso es lo lindo, eso es lo lindo, es lo muy lindo. Nosotros podemos llevar al Señor y podemos llevar lo que realmente necesitan los niños y adolescentes, ¿ya? Así es que, dada esa pequeña temática en realidad, quiero presentarles a Evelyn, que ahí aparece Hogar Una Familia. Evelyn es directora del Hogar Una Familia, y bueno, queremos hacerle algunas preguntitas, y nos acompaña también Jaime Albornoz, voluntario de Hogar, y también Rachel Quilodrán, también voluntaria. Así es que, chicos, les pedimos que se desmuten, y queremos hacerle algunas preguntas. Vamos a partir por Evelyn. Evelyn, queremos preguntarte ¿de dónde surge la idea de hacer un hogar, de un hogar? ¿De dónde surge la idea del hogar? Bueno, primero saludarlos, buenas tardes, algunos los conozco, algunos, bueno, nos vemos semanalmente en el hogar, así que muchas gracias por eso. Está Dani, por ahí Dani Nogales, que es la trabajadora social del hogar, así que ahí tienen una referente para también preguntar y investigar o seguir investigando sobre esto. Acá al lado tengo a Cami, que no puede salir en cámara ahora porque está con uno de los bebés, que es parte del equipo de coordinación también del hogar, que seguramente varios de ustedes se han contactado con ella por el tema del voluntariado. Así que muchas gracias por la invitación, ahí estamos ahí atentos a sus preguntas. Ahí, bueno, no voy a leerlas ahora las que están apareciendo, después las respondemos. Sí. Nosotros somos argentinos, bueno, mi familia y yo somos argentinos, hace 9 años que estamos en Chile, en Argentina desde los 15 años con mi esposo, después no estaba casada a los 15 años, pero estábamos de novios. Colaboramos ya en un hogar de niños cristiano, de los hogares de antes, de donde habían 100 niños, y había pabellones para niñas, pabellones para niños, y
Y bueno, a nuestro matrimonio fueron todos los niños del hogar, teníamos 400 personas invitadas a la fiesta, incluido todo el hogar con buses, ellos nos hicieron un coro, así que estamos desde muy chiquititos involucrados con esta temática. Luego cuando terminé la escuela media, en Argentina se llama el secundario, estudié trabajo social, siempre pensando en aportar desde mi lugar, de alguna forma a lo que, claro, yo había vivido, o las problemáticas que había vivido en este hogar, o en otros hogares donde también hacíamos voluntariado, y cómo poder aportar mi granito de arena para modificar algunas cosas que veía que no estaban funcionando. Entonces, bueno, mi idea fue estudiar trabajo social, pero me involucré con el área de la salud, así que por un tiempo no seguía siendo voluntaria en hogares, pero no trabajando en el área, siempre ejercí en el área de la salud, en un hospital de agudos, y bueno, y en este hospital igual también me involucré con UNICEF y con niños que estaban en terapia intensiva neonatal, que también eran hijos de mamás adolescentes. Entonces igual hemos tenido casos en el hospital de niños literalmente abandonados en el hospital, dejados en el hospital, que también nos hemos involucrado como familia, hasta bueno, aceptar el llamado de Dios de venirnos a Chile, y como satélite, no sé si todos saben, pero bueno, tenemos un instituto que se llama Satélite, una escuela libre que se llama Satélite también. Comenzamos a soñar con la posibilidad de un hogar. Luego de plantar la escuela, dijimos, bueno, el próximo paso es un hogar, y habíamos proyectado como que el hogar lo íbamos a abrir en 5 años aproximadamente. Dijimos, tenemos la escuela firme, cuando la tengamos firme, empezamos con la apertura del hogar. Pero llegó Chile a una sola voz, no sé si hay alguno de ustedes que han participado, que fue un movimiento de adoración en todo Chile, levantábamos altares de adoración desde el sur hacia el norte, y terminamos en Viña, en la Quinta Vergara, y en Concepción, que fue el primer altar, orando con el equipo, no sé si estuvieron, pero estaba el equipo de Toma tu Lugar, Puertas Eternas, en honor a él, varios equipos representativos de Chile. Nació la idea de dejar una muestra profética de la paternidad de Dios en Chile. Y como Chile una sola voz nació en Viña, y terminaba en Viña, en ese momento, en esa reunión, lo estoy acelerando bastante, pero en esa reunión dijimos, bueno, tiene que ser en Viña también, tiene que haber una muestra tangible de la paternidad de Dios, que sea vista por todos, de todo lo que se iba a declarar este año, de que Chile sí tenía papá. Y bueno, nació el hogar en ese momento. Dije, bueno, nosotros como satélite lo podemos hacer, nosotros somos los de Viña, y sin entender de qué se trataba, ni tener mayor información, como que nos tiramos bueno, me tiré yo y después se tuvieron que tirar todos los de atrás conmigo, nos tiramos a la piscina y empezamos en el 2019 a investigar, porque yo en estos 9 años que estoy en Chile no había ejercido nunca como trabajadora social, no tenía conocimiento sobre más que las noticias y lo que se escuchaba del Sename, no me había involucrado en la temática, así que empezamos a investigar, a caminar, a ir a Sename, a la municipalidad, y nos contactamos milagrosamente. Dios hizo milagros ese año tremendos. Nos vino a buscar el director del Sename, en ese momento era el director. Un día me llamó por teléfono, yo había intentado ubicarlo un montón de veces, nunca lo había logrado. Un día atiendo el teléfono y era el director del Sename, y me decía, ustedes quieren abrir un hogar, nosotros queremos ayudarlos a hacerlo porque hay mucha necesidad en la región, así que queremos colaborar con ustedes. Y bueno, y ahí empezó a acelerarse el proceso de la apertura, y a aprender a armar el equipo, a personas que tengan la misma pasión, el mismo deseo, que quieran prepararse también, o personas también que hemos buscado preparadas, que ya tenían alguna experiencia. Y finalmente, bueno, en el medio estuvo la pandemia,
pero Dios nos había dicho que el hogar había que abrirlo en el 2020, y aunque haya pandemia o no haya pandemia, teníamos que ser obedientes a lo que Dios había dicho, así que en el 2020, contra todos los pronósticos, porque nos decían que iba a ser imposible, que no se iba a poder abrir, abrimos el hogar en el 2020, en plena pandemia, y bueno, ha sido tremendo el aprendizaje y tremendo lo que hemos vivido, y muy intenso también. Y acá hay un fruto del hogar, el primero que llegó. Acá estamos cuidando porque uno de los niños del hogar fue operado hace poquito, así que estamos cuidándolo, y él fue el primer niño que llegó al hogar, y junto con otro niñito que está en el hogar ahora. Gracias, Eve. Y una pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia de en el fondo, tener un hogar cristiano? ¿Y cuáles han sido las principales problemáticas que tú has visto tener un hogar cristiano con leyes que no lo son, ¿cierto? Que no tienen ese principio. ¿Te has visto en alguna problemática? Mira, yo cuando pensaba en eso hoy, creo que me ayudó no saber tanto, porque no tenía mucho conocimiento del Sename o de la ideología del Sename. Entonces, cuando yo me senté a la mesa con el director, con el subdirector, con las autoridades del Sename, me senté solita. Mismo hasta les hablé de Heidi Baker, no sé si la conocen, pero es una misionera de Mozambique que cambió la realidad de la orfandad en Mozambique y en India. Y yo les llevé un testimonio sobre Heidi Baker, ellos anotaron y se interesaron sobre eso, y abiertamente yo les dije que éramos cristianos, y en ese momento a mí no me hizo ningún problema decirlo. Después me había llevado una de las funcionarias de la municipalidad, y cuando salí me dijo: Evelyn, no sé si eso que hiciste va a ser muy favorable, porque te mostraste abiertamente cristiana y esto puede traer algunas complicaciones. No trajo ninguna complicación, así que gracias a Dios sobre eso caminamos. Desde el principio abiertamente dijimos de qué se trataba el hogar, cuál era la visión. Es más, peleamos bastante para imponer un poco nuestro proyecto. Ellos quisieron negociar, quisieron hacer cambios, y bueno, desde el minuto cero nos plantamos en que este era el proyecto, y que si ellos necesitaban un hogar en Viña, tenían que darnos la oportunidad de hacer algo distinto, porque todo el tiempo ellos nos bajaban un formato, y nosotros debíamos adaptarnos a ese formato, que es el que se estaba manejando en ese momento, pero con mucho respeto, y a veces con temor también, porque igual soy bastante miedosa para enfrentar estos escenarios, pero ahí voy adelante con Dios. Con bastante temor a veces, pero siempre diciéndoles que no, que el formato era un diseño que nosotros teníamos, y que era este formato o no era. Y finalmente ellos cedieron al formato, y es más, ellos licitaron proyectos con nuestro formato. Ellos copiaron el formato. Y eso fue bueno, súper bueno, fue una gran ganancia. Después, en supervisiones de tribunales sí hemos tenido algunas situaciones complejas, porque los que conocen el hogar saben que llegás, la recepción hay un versículo bíblico, entras al living hay otro, en las habitaciones. Los niños más grandes abiertamente te hablan de Jesús, y nos pasó que la hicieron saltar a una supervisora en la sala de oración y en la sala de música cantando ven Jesús, y bueno, en su momento se nos paraba un poco el corazón a ver cuál iba a ser la reacción, pero no, gracias a Dios no hubo ninguna reacción negativa. Es más, considero que estamos trabajando con bastante libertad en esa área. Gracias a Dios como que somos respetados por lo que hacemos,
y trabajamos con bastante libertad hasta ahora y esperamos que eso perdure. Súper. Gracias, Eve. Tenemos a Jaime también. Hola, Jaime. Queremos Hola hacerte una Cami, hola, ¿cómo pregunta. están? ¿Cómo fue esto de dónde surgió en ti el ser voluntario y con qué luchas te encontraste antes de serlo? Eh, bueno, yo voy de voluntario al hogar de la EB, al hogar de mi familia hace ya cerca de un año, del año 2021 que empezamos a ir con la PAME, mi esposa. Y, y básicamente igual como la motivación inicial es porque en principio como que tuve un llamado del Señor a servir y a servir en hogares, ¿ya? Me costó al principio, me costó ir porque uno como sabemos que está en un cuerpo caído, afloran muchas cosas, aflora el egoísmo, afloran los sentimientos propios de querer destinar más tiempo para uno, de la comodidad, porque pensaba, decía, ya, escucha, si voy a ir al hogar, va a ser un tiempo que ya no voy a tener para hacer, no sé, esta otra cosa que hacía, y de cierta forma me generaba como incomodidad, pero ahí acudí a los pies de Cristo orando harto y la principal motivación en un principio era la obediencia, como hablabas tú, Cami, en una de las diapos que presentaste, había un versículo, no recuerdo cuál es, pero hablaba de la obediencia, de servir al huérfano, a la viuda. Entonces, básicamente mi motivación inicial fue esa. ¿Ya? Obviamente después con el tiempo ya fue cambiando porque ahora lo hago por amor. eh, Desde que voy al hogar y he conocido el hogar de Eve, de verdad que si es que tienen la oportunidad de conocerlo, si pueden ir, vayan, porque es maravilloso lo que hacen en ese hogar desde chicos y sentando las bases en Cristo. Con la PAME antes habíamos ido a otro hogar, que es una residencia en La Cruz, y nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Entonces ahí también podemos ver que cuando la iglesia se hace cargo de los hogares o de ir de voluntario, eh, es cierto lo que comentaban también de que Jesús repara los corazones, y no solo de los niños, sino de uno mismo. Es increíble como él a través de este servicio, él trabaja en el corazón de uno. Eh, no solo le sirve a ellos, sino le sirve a ustedes mismos esto. Y, y con qué problemáticas me he encontrado. Eh, Puede ser también eso que comentaba en un principio del tema de la comodidad, del tema del tiempo, que con el tiempo después igual uno se va acomodando. Una vez que organiza sus tiempos, ya se hace todo más fácil, la verdad. Súper, gracias, Jaime. Yo quiero dar fe y comentar lo que decía Jaime también. Uno al principio va por responsabilidad, uno se compromete, pero uno no se da ni cuenta cómo ya amas a los niños y después los echas de menos y después sueñas con ellos. Es lindo lo que pasa ahí. Rachel, cuéntanos un poquito de ti, porque tú eres mamá también. Cuéntanos de las problemáticas o los inconvenientes, las luchas que has tenido tú en este tiempo ya sirviendo. Ya. Lo primero que me costó fue hacerle entender a mis hijos que no los estaba abandonando. Porque ellos, como siempre han tenido mamá y papá, no entendían por qué yo iba a ver a otros niños si los tenía que ver a ellos, que si ellos eran mis niños. Entonces ahí igual fue una buena instancia donde yo le pude explicar que
no todos los niños lamentablemente tienen la misma bendición de ellos, de tener unos padres que los cuidan. Y explicarle también con la palabra del Señor que el Señor se preocupa de los huérfanos y que a lo mejor ellos eran chiquititos y no podían ir a cuidar a otros niños porque ellos son niños todavía, pero su forma de servir al Señor era prestando a la mamá. Entonces ellos así como al principio fue como, ya, así, no de muy buena gana, pero ahora, hasta ahora por los niños y me preguntan, hoy, ¿qué hizo tal niño? ¿Cómo lo pasaste? Entonces ya pasaron a formar como parte de nuestra familia, aún ellos sin conocerlo. Y lo otro también, como decía Jaime, el tiempo, el poder organizarme, porque estaba en mi corazón las ganas de servir al Señor con los niños, que siempre mi servicio ha sido a través del servicio con niños, pero yo decía, me tengo que comprometer en un día que yo pueda cumplir. Y como tengo 3 niños y que además educo en casa, no tengo mucho tiempo libre. Y siempre hemos servido junto con mi esposo, somos bien aclanados, como que siempre andamos juntos para todos lados en todo. Entonces ahora era como también que él estuviera de acuerdo, de que no iba a estar conmigo haciéndolo, porque él tenía que ver a los otros que... Así que eso fue al principio como la lucha de organizar bien los tiempos, de explicarle a los niños y de poder disponerme. Las luchas que he tenido estando allá es como sentirte insuficiente. Porque digo, voy tan poquito, por mí yo iría todos los días, pero no puedo. Entonces viene ese pensamiento de que no sirve el hecho de ir tan poquito. Pero después el Espíritu Santo me recuerda que en realidad no sirve, si lo que sirve es Dios, el que restaura los corazones, no soy yo. No va a ser lo que yo haga, lo que va a ser una transformación, sino que va a ser Él a través de mí. Y que qué bueno que me siento insuficiente, porque así puedo ver a Cristo haciendo las cosas y no creer que yo soy la superwoman y que hoy hago maravillas, porque no lo es. Pero esa ha sido como con lo que lucho, que es como, es muy poco, no sirve. Esa ha sido como mi lucha. Sí. Gracias, Rachel, gracias por compartirnos ahí tus luchas y experiencias. Tenemos no mucho más tiempo, Eve, pero quiero hacerte 2 preguntas que creo que son importantes. La primera pregunta es quizás más práctica. ¿Qué pasa, Eve, si yo voy al hogar y me encariño con un niño? ¿Yo puedo después acoger a ese niño, sacarlo a pasear, adoptarlo? Y te pregunto a nivel de hogar, pero también a nivel de hogares en Chile. Adoptarlo no así, un no con mayúscula. Primero porque la mayoría de los niños que están en los hogares no están susceptibles de adopción. Como también explicabas vos al principio, los niños tienen familia biológica y la prioridad del trabajo del hogar, no sé si ustedes saben, pero el hogar no solo se trata de los cuidados del niño, sino hay un equipo técnico que trabaja con las familias y hay un equipo, como tenemos 2 psicólogas en el hogar que trabajan también la reparación en los niños, con los niños más grandes. La prioridad del hogar es que los niños, la familia se reunifique, o sea, que vuelvan con su familia de origen, su familia biológica. La última posibilidad es una instancia o un juicio de adopción. Cuando ya se descartaron y ya se agotaron todas las oportunidades para la familia y la familia no adhirió, no pudo, no quiere, recién ahí comienza un juicio de adopción que también es bien largo. Entonces partimos desde que no hay muchos niños que están susceptibles de adopción. En la región hay muy poquitos niños. En los hogares, obviamente hay hogares que no hay ninguno.
En segundo lugar, hay un listado y hay un proceso un proceso legal correcto que hay que hacer, que es inscribirse cuando quieren ser familia adoptiva, inscribirse y ser evaluados, y luego quedan en un listado de adoptantes, que también había ahí una estadística de cuántas familias hay por lo menos en la región esperando que se le asigne un niño. Hay muchas más familias que niños, eso para quizás quitar un mito que muchas veces se escucha hablar de que uy, hay tantos niños y hay pocas familias o pocas personas que quieran adoptarlos. No, hay más familias esperando adoptar idóneas que niños en adopción. Hay muchísimas más familias. Por eso los plazos son tan largos. Pero lo correcto es esto, y los niños no se eligen. Eso, punto 3. A los niños se los asigna a una familia poniendo la mirada en el niño, en lo que el niño necesita, no en lo que la familia necesita, sino en lo que el niño necesita, qué tipos de papás necesitan, si necesita hermanos o no, o es necesario que sea único hijo, edades de los padres, profesiones, muchas aristas que se realizan, o gestiones que se realizan para asignar un niño a determinada familia. Dentro de la pregunta ponía familia de acogida. Familia de acogida es distinto, no sé si creo que hicieron un conversatorio, pero es muy distinto sí. a una familia adoptiva, la evaluación es distinta, el programa es distinto, es una forma de que el niño no vaya a residencia, sino que esté siendo protegido en un contexto familiar, que es muy bueno eso. Familia de acogida hay cierta posibilidad de que haya alguna familia que haya sido evaluada, que esté en el sistema y que en algún momento el hogar necesite para vincularla con algún niño de larga estadía en el hogar, y que se está viendo, se está evaluando que esta larga estadía está teniendo consecuencias en su salud mental. Entonces hay una posibilidad. Pero tampoco se hace de esta forma. Lo correcto es ir, si uno quiere ser familia de acogida, anotarse en un FAE y ser evaluado como familia de acogida, pero también como hogar estamos estudiando, esta es como una primicia, estudiando la opción de tener algunas familias de acogida que estén evaluadas ya por el sistema, como todas las familias de acogida, pero que nosotros podamos cuando se necesite vincular con algún niño de larga estadía en el hogar, para que no sea traumática la separación del hogar, y que puedan esperar el desenlace o la resolución de su caso, pero en un contexto familiar. Eso, no sé si igual si alguno tiene alguna pregunta sobre eso y lo puedo clarificar, pero no sé si quedó claro. Sí, no, súper. ¿Cómo? Y Salidas. Salidas, no. Las salidas se pueden hacer en conjunto. Siempre tiene que haber personal del hogar en las salidas, y se oficia a tribunales. Se oficia, se pide autorización, se avisa, pero no, esta era una práctica bien común en Chile, según tengo entendido, y me han contado de que quizás se podía sacar a los niños por el fin de semana, o voluntarios podían sacarlos a pasear, pero eso ha habido mucha gente que lo ha hecho con muy buena intención, pero otras personas que no, entonces esa práctica se ha eliminado para cuidar a los niños. Entonces ahora no se puede sacar a los niños, a no ser que sea parte de una actividad del hogar y que esté oficiada, y que, bueno, el hogar acompañe, obviamente. Súper. Eve, tenemos varias preguntas en el chat y quiero pasar a ellas, pero antes quiero pedirte en un minuto, ¿cómo considerarías tú que es una visita efectiva al hogar? Me gustó mucho el cuadrito que hiciste, estaba muy bueno, creo que fue el último, le dije a Camila, ese cuadro está bueno. Primero, como yo creo firmemente que la iglesia es la respuesta.
a esta problemática. El Estado no es la respuesta, la Iglesia es la respuesta. Y como Iglesia debemos encargarnos, sí o sí. Entonces, eso como quizás como dejarlo en claro, y también trae esperanza, porque cuando la Iglesia se hace cargo de esto, todas estas estadísticas cambian. Por ejemplo, cuando vos mencionabas características de los niños en los hogares, retroceso en lo psicomotor y un montón de consecuencias que tiene la institucionalización, estas cosas, la mayoría de estas cosas en el hogar, en nuestro hogar, no se dan, no se ven. Pero no porque seamos nosotros especiales, sino porque Dios está ahí. Y Dios lo hizo y Dios lo diseñó. Entonces, sí o sí la iglesia es la respuesta, así que la iglesia se involucre de alguna forma es fundamental. Una visita, primero comprometerse con visitas, pero así en agenda, como vos decías, por ejemplo, una vez a largo plazo. Una de las cosas que hace más daño cuando los niños están institucionalizados es la rotación del equipo, pero también la rotación de los voluntarios. Entonces los niños se encariñan, se vinculan y de repente no ven más al voluntario, no ven más a la educadora, y igual ellos comienzan a cuestionarse, quizás porque me porté mal, quizás porque le hice esto, porque quizás le dije, hay uno de los niños en el hogar que dice patuda, a todos le dice patuda, y quizás porque le dije patuda, entonces es como... quizás no nos damos cuenta del daño que hacemos, que provocamos cuando se rotan las personas. Es necesario perseverar, así que una visita efectiva sería una visita que persevere en el tiempo, que los niños sepan que esa persona vuelve. Quizás una sola vez a la semana, pero sepan que vuelve. Eso es necesario porque obviamente los niños están transitando una orfandad así cruel. Entonces, y ellos viven el abandono en carne propia, entonces es necesario que ellos sepan que la persona no los abandonó, sino que tiene un compromiso y vuelve. Entonces, y cumplir con este compromiso también. Nosotros, ahí los que son voluntarios, saben que, por ejemplo, nosotros tenemos 2 educadoras de base en todos los turnos, más personal técnico y bueno, diferentes actividades que se hacen en el hogar, pero la necesidad es siempre tener 5 personas mínimo para el cuidado de los niños, para darles una atención personalizada, para estar ahí cuando ellos nos necesitan, para responder a lo que ellos nos están pidiendo. Entonces, venir, cumplir con el compromiso y permanecer en el tiempo. Eso es como algo efectivo y que transforma, y que hace, de verdad que transforma. Sí, gracias Eve. Caro, tenemos varias preguntas en el chat. Sí, vamos rápidamente a las preguntas. Tenemos 3 preguntas. La primera la hace Annette Martínez. Ella dice, hola, ¿cuál sería una manera apropiada de responder esa pregunta de si me puedo ir contigo a casa sin dañar al niño? Es la pregunta que más miedo me da. Sí, ahí no sé, Jaime, ¿tú quizás puedes responder esa pregunta? Sí, Como voluntario. me sentí identificado porque me pasó en algunas ocasiones. Claro, es como un miedo que nos da, pero como respuesta a Net, yo me di cuenta de que hay que hacerlo más sincero con los niños y de cierta forma decirles que uno va, o sea, que uno va a ir para allá, pero que no se lo puede llevar para la casa, pero que él va a volver y que él va a estar ahí con él cuando necesite y cuando ayude, y que junto con él está Jesús, que Jesús nunca lo va a abandonar. Eso recuerdo que a una niña de allá del hogar me comentó que en reiteradas ocasiones que quería ir conmigo a la casa. Entonces yo le dije que no se puede, porque este es su hogar por el momento, pero que Jesús más adelante le tiene preparado otro hogar con unos papás.
pero que por mientras nos vamos a estar viendo acá, pero yo voy a estar yendo constantemente, y por eso va mucho de la mano, y es súper importante lo que mencionaba Cami, Eve, de ser constante, si uno se compromete a ir tales días, que vaya tales días, porque los niños se dan cuenta, es impresionante. Si uno les dice, no, voy a ir el próximo viernes, y va el sábado, no viniste ayer, no sé, como que captan todo. Eso es súper importante. Gracias, Jaime. No sé si ¿alguien más quiere complementar esa pregunta? ¿No? Vamos a la siguiente. iPhone 13. No aparece. Le pregunté cómo se llama, pero parece que no está en el trabajo. Dice, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han logrado subvencionar el hogar? Esa pregunta va para Eve. Sí, nosotros al comienzo comenzamos comenzamos como organismo coadyuvante. Eso significa que nosotros nos hacíamos cargo de todo el presupuesto del hogar. Luego, como en la nueva ley, no sé si ahora ustedes saben, pero Sename pasó a ser Mejor Niñez, empiezan a desaparecer estos organismos coadyuvantes y sí o sí necesitas licitar para tener subvención del Estado, necesitas transformarte en organismo colaborador. Entonces, igual hubo una insistencia de parte del sistema para que nosotros licitemos, así que en octubre del año pasado estuvimos como aproximadamente un año como organismos coadyuvantes, sin ningún ingreso del Estado, solamente ofrendas y donaciones. Milagros. Milagros. Y finalmente licitamos y ganamos. Bueno, tenés que licitar con un proyecto, ganamos el proyecto, y ahora tenemos subvención, que eso cubre aproximadamente el 50%, a veces el 60% del presupuesto del hogar. Al licitar, al hacerte organismo colaborador, el presupuesto crece porque tenés muchas más exigencias de personal. Entonces sube muchísimo, algo que manejábamos mucho con voluntarios, tuvimos que contratar personas. Igual eso es bueno porque nos da más estabilidad y más seguridad, pero para que se den una idea, el presupuesto del hogar es aproximadamente entre 18 y 20 millones mensuales. Es muy, muy costoso tener un hogar. Y de esto el Estado nos cubre aproximadamente el 60%. Pero se licita, perdón, es como un concurso donde hay cada 6 meses aproximadamente, aparecen que tienen 6 ofertas para hogares de 0 a 6 años o otras edades, y uno tiene que enviar su proyecto con todos los requerimientos, todos los lineamientos que ellos te piden, y es un concurso, eligen al mejor, y ese es el que gana la subvención. También como una estrategia que Dios nos entregó es crear amigos del hogar. Los amigos del hogar son personas que nos apoyan con un compromiso económico. Y puede ser como un monto, en realidad, el monto que cada uno quiera entregar, y con el compromiso de darlo por lo menos por un año. Y nosotros cada 2 meses hacemos reuniones por Zoom, como compartiendo noticias del hogar. Y también involucrándolos, tanto como los voluntarios son importantes para el equipo, los amigos del hogar también son esenciales para que el hogar funcione. Entonces, que seamos como una familia. Y amigos del hogar tenemos también de muchas iglesias que han también ofrendado para lograr llegar también a fin de mes. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿qué labores se pueden realizar al ser voluntario? Esta pregunta la hace Nathaniel Herrera. ¿Qué labores se pueden realizar al ser voluntario? ¿Qué implica el voluntariado? Tenemos una pregunta más, además de... ¿Para nosotros? No sé. Sí, sí, para ustedes. Okay. Sí, para ustedes, sí. Como nuestro voluntariado, no queremos enfocarlo siempre en los niños. Como el voluntario nos ayuda a que el diseño que Dios nos entregó también sea posible, que cada niño tenga una atención personalizada. Y ahí me encantó lo que Cami también contaba sobre los niños, como hay un montón de estudios de también hogares como en Rumania que son así silenciosos, porque ningún niño llora, porque llorar es esta respuesta, como que alguien recibe respuesta, entonces llora, como es una manera también de que los bebés se comuniquen.
Y no queremos que pase eso, no queremos que cada niño tenga un apego seguro, tenga figuras significativas y que sean contenidos. Todos, que tengan alguien para hacer la tarea, que tengan alguien para jugar, que tengan alguien, que los bebés puedan estar en brazos si quieren estar en brazos. Y ese es como en realidad en general la tarea del voluntario, como contener al niño, estimularlo, hacer actividades con ellos, ayudar en las comidas. Y tenemos una sala de juegos también, tenemos una sala de párvulos para estimular, tenemos una sala de música para jugar con ellos, y ayuden, también colaboren a las educadoras de trato directo que están a cargo ese día, como sean esa mano para que todos los niños estén atendidos. Creo que ese es como el trabajo así en general del voluntario. Tenemos también niños con TEA, que necesitan como mucha atención personalizada, ellos como necesitan salir un poco del grupo y tener como atención para ellos. Y eso es como, para nosotros es primordial, de que ellos también disfruten, que estén tranquilos, que estén siendo entendidos. Entonces, bueno, el voluntariado es primordial para eso. Sí. Y quizá yo como voluntaria agregar cosas que no pueden hacer o que no se espera que, por ejemplo, les muden o les lleven al baño. Por ahí hay los que tienen más reparo en eso. No sé si hay otra pregunta más, Karen. Sí, las que no alcancemos a responder, nos comprometemos a responderlas en el WhatsApp en el cual ustedes se inscribieron, porque estamos ya medios próximos en el tiempo. Pero la siguiente pregunta la hace el Nemi desde Iquique, desde Arica, no, desde Iquique, perdón, Arica. Arica. Dice, ¿los requisitos para ser casa de acogida son tan rigurosos como para ser padres adoptivos? No. ¿No? Por eso va por caminos diferentes. Si uno quiere ser papá adoptivo, no debe inscribirse como familia de acogida, debe ir por postularse para ser familia adoptiva. Los requisitos para ser familia adoptiva son mucho más exhaustivos, el plazo es mucho más largo, el plazo de evaluación es mucho más detallado. Un ejemplo, ahí Jaime quizás me puede ayudar con eso, pero la evaluación para ser familia adoptiva a veces se demora un año, ¿no, Jaime? ¿Solo la evaluación? Sí, solo la evaluación se demora, bueno, nosotros nos demoramos un año, que es como en promedio lo que se demora, y en el mejor de los casos se puede demorar entre 7 a 9 meses, en el mejor de los casos. Pero, y familias de acogida son 40 días hábiles, para que vean la diferencia. Claro, es distinto. Y les dejamos invitados a ver el video de familia de acogida, el conversatorio pasado, y el siguiente que es de adopción. Exacto. Y la última pregunta, las otras dos van a quedar pendientes, pero se van a responder implícitamente en la información que vamos a entregar al final. Dice, ¿hay una lista de cosas que se pueden llevar de regalo al visitar a los niños? Carmen Isabel Zamora. Tenemos una lista de necesidades, por ejemplo, los pañales, la leche, que son cosas que se agotan generalmente en un día y medio, un paquete o una leche NAN, ya se agotan. Tenemos 4 bebés ahora en el hogar. Pero también, si es como un regalo específico para el niño, sí. Solamente que ojalá que sea un regalo para todos, no solo para uno, porque se dan cuenta. Y preguntar antes, como si es dulce, también puede haber excepciones, pero como dijo Cami, muchos tienen caries y hay caries súper graves, entonces también cuidamos mucho de que solamente tengan, no sé, de vez en cuando un dulce, también para que la dentista no nos rete mucho. Pero sí se pueden llevar regalos. Y eso ojalá como por ahí preguntar directamente y te contamos como la cantidad de niños, las edades, o también escuchar tu idea, de qué te gustaría llevar. Cuando son regalos como personalizados, que tienen su nombre y todo, para ellos es muy especial que cuando alguien trae algo en general, no sé, como para todos lo mismo y como algo en general, creo que sí es bueno preguntar porque ellos se sienten especiales también.
Les encantan los regalos. Igual que a todos. Sí. Igual que a todos, ¿verdad? Sí, igual que a todos. ¿Estamos con las preguntas, Caro? Estamos, sí, por ahora nos quedan unas pequeñas preguntas, pero nos gustaría también recordarles o comentarles que la Iglesia Unión Cristiana, como iglesia local, tenemos un departamento de infancia vulnerada. Y dentro de este departamento hay distintas áreas de servicio, ¿ya? Esta es un área de servicio sobre visitar, ¿no es cierto?, a hogares. Tenemos áreas de oración, las guerreras de oración, que son hermanas y hermanos que oran cada mes por un niño, por las necesidades personales del niño. Se les cuenta una historia y les pedimos reserva por la historia del niño también. Y tenemos las reuniones también de oración de los martes a las 7, la reunión de oración de los miércoles a las 10 de la mañana. Y también tenemos de poder servir, es por vía Zoom, ¿sí? También podemos instancias de servir a través de ofrendas. Cami, tú quizás podrías también ahí explayarte un poco más sobre las ofrendas. Sí, bueno, una de las cosas que en realidad pensé, dije, chuta, no lo puse en la PPT, así como cosas más específicas, las necesidades específicas, me perdonan. Pero creo que es importante preguntar a cada hogar, ¿sí? Ahí ya le hicieron la pregunta a Eve, pero también quiero comentarles que nosotros como iglesia, gracias al Señor, estamos comenzando a trabajar también con otro hogar, y estamos tratando de poder trabajar con otro hogar y llevar luz donde no hay luz. Así es que parte importante de ello, para que ustedes sepan, es que nosotros como departamento, bueno, ahí Caro puso el correo, pueden escribirnos y por las dudas que tengan, pero también específicamente nosotros tenemos un banco de una cuenta donde recibimos ofrendas para la infancia vulnerada en general, ¿ya? Y de ahí vamos distribuyendo para los distintos hogares o de las distintas instancias también, porque tenemos familias de acogida, familias de adopción, cuando veamos que se necesita, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el hogar que fuimos la última vez, le preguntamos cuáles eran las necesidades específicas y ello era frutas y verduras para que los niños puedan comer. Entonces, son necesidades específicas básicas que podemos suplir. Ahora también, si ustedes quisieran ofrendar a cada uno de estos hogares de manera específica, pueden contactarse también con nosotros y les vamos a comentar cómo hacerlo de manera específica con el hogar. Con todo, el hogar Una Familia tiene una cuenta de Instagram que lo pueden seguir, pueden dar like a las fotos que suben también y comunicarse de manera más directa también con ellos. Algo importante también respecto a lo que comentaba Caro, en cuanto al departamento de infancia vulnerada, es que si ustedes quisieran ser voluntarios del hogar, o de este hogar o del otro, que les pedimos también que estén orando porque estamos iniciando las conversaciones y las relaciones con el otro hogar, se contactan con nosotros y nosotros les ponemos en contacto ahí con los hogares, ¿ya? Bueno, vamos a orar para finalizar esta conversatorio. Señor, te damos tantas gracias, Padre amado, por este tiempo que tú, Señor, estás con nosotros, que hemos aprendido de ti, Señor Jesús. Gracias por toda esta experiencia, Señor Jesús, que tú has abierto nuestros sentidos, Señor, nuestro corazón. Gracias, Padre de la Gloria, por este hogar, Señor Jesús, que tú lo tienes en la palma de tu mano, bendito Dios. Gracias por estos pequeños, Señor Jesús, que tú los tienes acogidos en ese lugar, cubiertos con tu amor, bendito Dios. Gracias porque este lugar existe, bendito Padre Celestial. Guíales, Señor, a ellos con tu sabiduría, con tu amor, Señor Jesús. Cada día, bendito Dios, que sus luchas, Señor, sean guiadas por ti, que tu amor les cubra, Señor Jesús, día a día, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas las personas que están presentes en este lugar, que se han inquietado a aprender más de este tema, Señor Jesús. Te pedimos que cada experiencia haya caído, Señor, en esa tierra fértil que tú nos das en nuestros corazones para que pueda fluir leche y miel, bendito Dios. Y en algún momento, Señor Jesús, quizás, ¿cuántos voluntarios pueden salir de aquí, bendito Dios?
que puedan recibir de ti, Señor Jesús, y que sean las motivaciones correctas, Padre Celestial, que podamos acoger, Señor, en nuestros corazones, Señor, estos pequeños, que puedan ellos sentir, en algún momento puedan tener vínculos con estos pequeñitos que tanto lo necesitan, bendito Dios, pero que sean guiados por ti, por tu amor, por tu esperanza, Señor Jesús, que pasen su vida de desesperanza a salvación, bendito Dios, que es lo que motiva, Señor Jesús, nuestro corazón, que es lo que está en mis pensamientos, en mi vida, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas inquietándonos, que tú sigas, Señor, con esta espinita en nuestros corazones para poder ir haciendo, Señor Jesús, multiplicar, Señor Jesús, todas estas personas que están aquí para que, dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, que día a día, Señor Jesús, tú abra nuestros ojos espirituales para esta infancia que necesita, Señor, conocerte y necesita tu esperanza, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos valorar lo que tú valoras, Señor Jesús, que son estos pequeños. Te pedimos que cada día, Señor, nuestro amor pueda, Señor, amarles a ellos, Padre Celestial, amarles sin conocerles, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, descansamos en que tu amor será puesto en nuestras vidas para poder también entregarles a ellos. En tu bendito nombre, Jesús. Amén.